Madre mía, lo que ha dicho Demet Özdemir sobre Can-Yaman. Es que me ha dejado helada. A ver, que todos sabíamos que entre ellos había algo, ¿no? Las fotos, los viajes, esas miradas. Se mascaba la tensión. Pero ahora, que ella misma suelte la bomba de esta forma, pues mira, me da un subidón de salseo que no veas. La cosa es que la entrevista ha sido un poco intensa. Ella muy tranquila, muy seria, y de repente suelta lo de somos una luz. ¿Una luz? ¿En serio, Demet? Pero explícate un poquito más, mujer. Que nos dejas en ascuas. Para ser honestos, yo me esperaba algo más tipo nos queremos mucho, somos muy felices, lo típico. Pero somos una luz. Eso suena a película de Hollywood. Y claro, en cuanto ha soltado eso, el mundo entero ha explotado. Las redes sociales que echen humo. Todos intentando descifrar qué demonios significa eso de una luz. Yo, para ser sincera, creo que se refiere a que se iluminan mutuamente. Que uno le da al otro esa chispa, esa energía que les hace brillar. Es que se les veía así en las fotos. Como si estuvieran en su propio universo, ajenos a todo lo demás. Lo que yo creo que está pasando es que, después de tanto ir y venir, de tanto rumor y especulación, ella ha decidido ser súper clara, pero a su manera. No ha dicho estamos juntos ni nos hemos casado en secreto. Ha optado por una metáfora súper potente. Y eso, señores, eso es de Lady. Sabe cómo crear expectación sin dar todos los detalles. Muchos dirán que es una forma muy poética de hablar de amor, y sí, lo es. Pero yo sospecho que detrás de esa luz hay algo más. Hay complicidad, hay entendimiento, hay esa conexión que no se ve a simple vista, pero que se siente. ¿Os acordáis de cuando salieron esas fotos de ellos riendo a carcajadas en Italia? Esa era la luz. Esa era la chispa que ella está describiendo. Y a ver, también hay que pensar en la presión que tienen encima. Dos superestrellas como ellos, todo el mundo pendiente de su relación. Si se dicen te quiero a secas, ya es noticia. Pero si dicen somos una luz es para debatir durante semanas. Así que, en cierto modo, me parece una estrategia genial para mantener el interés sin revelar demasiado. Una jugada maestra. Yo creo que la clave está en que ella no se ha cortado. Ha ido directa al grano, a su manera, claro. Y eso me gusta. Me gusta esa autenticidad. No es de las que se esconden, pero tampoco es de las que van pregonando a los cuatro vientos. Ella elige sus palabras con cuidado, y cuando habla hay que escucharla. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos, vosotros qué pensáis, ¿esta luz es para siempre o es solo un destello fugaz?